¿Cómo están, queridos amigos? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí con nosotros a nuestro buen amigo Luis Carvajal Burón, originario de esta agencia municipal de Bajos de Chila, Mixtepec. Estimado Luis, un gusto tenerte aquí en esta entrevista, en este espacio que tú nos brindas para que podamos subirle a todos los amigos costeños y conozcan un poco de los intérpretes y compositores de la costa. Por ahí nuestros amigos de Gigantes de la Costa tienen su espacio en internet y bueno, queremos nosotros también aportar para que la gente conozca a todos estos compositores costeños. Estimado Luis, la primera pregunta que a lo mejor quisiera escuchar al público es: ¿a qué edad empezaste tú a escribir o cuándo empezó este amor por la música, estimado Luis? Bueno, siempre he dicho a manera de chascarrillo, desde que yo era un muchito pura barriga, desde la edad de 8 años empecé yo con esa inquietud de la música, de cantar, de escribir mis canciones, y desde esa época vengo haciendo cosas dentro de la música. Qué bueno, estimado Luis. Oye, pero antes tú tenías participación como músico y compositor con otras agrupaciones. ¿Con qué agrupaciones participabas anteriormente? Mira, me inicié ya de manera seria ya con un grupo que en su momento se llamó Grupo La Mancha. Después del Grupo La Mancha, en esa época empezamos como siendo parte de la agrupación, tocando percusiones, haciendo coros, aportando algunas canciones para esta agrupación, y nos fue muy bien también en esa época. Estimado, ok. Y después, ¿en qué año tú creas esta famosa agrupación que se llamaba en ese tiempo Tropicalísimo Zebra? Mira, fue en el 2005 que de repente hubo la necesidad de hacer mi propia agrupación, como lo dijiste muy bien, el grupo Tropicalísimo Zebra, en el cual hicimos 4 producciones discográficas, y me acuerdo que iniciamos grabando un tema que en la costa se bailó bastante y que tuvo bastante aceptación, que ese tema fue el motivo el cual le dimos la vuelta a todo lo que es nuestro estado de Oaxaca, que es el tema de Trucho de Ramona. Exactamente, el famoso Trucho de Ramona, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aproximadamente 4 producciones discográficas con Tropicalísimo Zebra. Con Tropicalísimo Zebra. En 2005. Y sí, lo importante es que por ahí hay músicos, participaban contigo músicos de ahí, paisanos también, ¿no? De ahí mismo de la costa. Sí. Oye, Chaneque, pues háblanos de la nueva producción, por ahí claro. Estamos escuchando de fondo, vamos a subirle un poco. Esta es parte de la nueva producción de ahora Chaneque Show y su Zebra, así se llama actualmente ahora, ¿no? Sí, bueno, primeramente te voy a comentar que el Chaneque Show nació a raíz de un amigo, el cual tuvimos una amistad bastante fuerte, con un amigo que me puso de sobrenombre a raíz de la canción que grabé precisamente en el último disco del Zebra. La etapa del Zebra, grabé una canción que se llama El Chaneque, y de ahí se me quedó el Chaneque, ¿no? Entonces hice una pequeña pausa debido a que algunos músicos se fueron para el norte. Ya ves que luego pues hay esa necesidad, ¿no?, de mejorar las condiciones de vida. Entonces algunos músicos se fueron, pero de ahí me quedé yo y lancé nuevamente el grupo como el Chaneque Show en esta nueva producción, que ya es la 5ª producción musical de manera particular del Chaneque Show, ahora en su Zebra. Correcto. Entonces, esta nueva producción, pueden encontrar los discos contigo. Pásale por ahí a la gente, si nos puedes compartir teléfono. Ahorita hay un video ahí que estás promocionando que es Escucha Dañera, y ahí pueden encontrar más videos, ¿verdad? O sea, pueden encontrar tus ensayos, otras composiciones. Infórmales a la gente que te empiecen a buscar para que puedan conocer tu música, ¿no? Porque esta es una música que es para toda la costa. Claro, por supuesto. Atinadamente hiciste las preguntas que yo quería escuchar, mi estimado. Fíjate que en esta nueva etapa del Chaneque Show y su Zebra, bueno,
Es un disco que ya lo pueden encontrar en todo el estado de Oaxaca y también ya se fue para la Unión Americana, eso es muy importante, ¿no? Y a través de YouTube, que ya subimos los primeros videos, Cucha Dañera, que es un video que lo hicimos con una tremenda humildad y algo que nos caracteriza siempre ha sido el brindarle a la gente una chispa, una sonrisa, arrancarles una sonrisa, y eso es lo que van a ver precisamente en el video del Chaneque Show, en el video más bien de Cucha Dañera. Exactamente, entonces el canal de YouTube es Luis Carvajal, así te ponen. No, lo encuentran como el Chaneque Show y su cebra. Ese es el canal de YouTube. Ahí Chaneque te Show. Lleva inmediatamente a los videos del Chaneque. ¿Alguna página de Facebook, estimado Luis? Claro, a través del Face me localizan como Luis Burón y ahí estamos también en el Face. Por el número de teléfono para que te contacten. El número de teléfono, sí, gracias. El número de teléfono es el 954-107-55-64. Que se contagien con la vacuna, ¿qué? La vacuna anticarvajálica tiene un efecto muy bueno, cosas de muchas mujeres y a ninguna la mantienes. Gracias, estimado Luis. Ustedes escuchan Chaneque Show y su cebra. Cuídense, amigos. ¡Saca, misioncito! ¡Se está comiendo mi tamal! Aquí seguimos. El Chaneque Show.